28 minutos y Tania María del Corazón de Jesús está con nosotros, psicóloga, del Pilar, periodista de las buenas. Ella es del Pilar. Del Pilar del Corazón de Jesús. Buenos días, Tania. Qué bueno tenerte por acá. Hola, muy buenos días. Igualmente, yo encantada, feliz de estar aquí con este equipo que admiro, que quiero, que respeto. El cariño es de doble vía. Tania, hablaba de muchos temas violentos, de personas que se suicidan, militares, policías, de militares, policías o civiles que matan y se matan, algunos como un sargento en el interior de una jipeta que se suicida. Hablaron de temas personales, muy personales. En fin, entonces yo no quisiera concluir que una sociedad enferma o en vía de profundizar una terrible enfermedad, pero pasan serios problemas, y citaba un último caso que nos gustaría consultártelo, de este hombre. Identifican un vehículo en Gascue temprano en la tarde, encuentran 2 cuerpos, por lo que ven es un homicidio-suicidio, y ahora se dice que la joven se había casado hace un mes y que ellos habían tenido una relación anterior y que parece que el individuo no soportó ese cambio de acera, esa decisión de una mujer que había concluido una relación. Todo este drama. Y Tania María. Sí, hay muchos puntos. Son varios ejemplos de una situación que tiene que ver con los miembros de la Policía Nacional y también del Ejército. El lunes el Listín Diario publicaba la información de los suicidios dentro de la policía y las Fuerzas Armadas. 5, entre ellos coroneles. Uno se suicidó en el Vergel, en su jipeta del Vergel, otro en su jipeta en La Vega. Y así vemos también muchos miembros de la policía y del Ejército que cometen, matan a la mujer, feminicidio, y se suicidan. Voy a hablar de estos casos, de los feminicidios. Tiene que ver precisamente con estos hombres agresores y que no soportan que la mujer se vaya porque tú eres mía. Me acuerdo de Ernesto Sábato y el Túnel, la maté porque era mía. Hay un personaje que se llama Juan Pablo Castel, cuando dice yo maté a Mariri Barne, la maté porque era mía. Señor, y ha sido un patrón de feminicidios. Esa novela es de los años 60. Ese es el túnel de Ernesto Sábato, sí, y es como un patrón. Sí, es corta pero intensa, y siempre es el mismo patrón. Ese autor describió en esa novela cómo piensa realmente un agresor. Es que Juan Pablo Castel, y son Juan Pablo Castel, todos estos hombres militares, policías y civiles que matan a una mujer porque la cosifican. Tú eres una cosa mía. ¿Cómo es posible que tú te vas? No, tú eres mía. Ese la maté porque era mía ha sido lapidario, porque lo seguimos viendo cada día. Importante, para que un hombre mate a una mujer no tiene que mediar un trastorno de salud mental. No. Los hombres agresores tienen características, como cuáles, por ejemplo, son muy celosos, son muy inseguros, vienen de entorno violento muchas veces, están repitiendo violencia, vienen igualmente de parejas donde ha habido violencia, son hombres con pocas habilidades de comunicación y pocas habilidades sociales, son hombres que tienen un pobre manejo de ira. Sí, hay casos en que media un trastorno de salud mental, pero no son la mayoría. Entonces, cuando la gente dice, no, ese hombre se volvió loco, ese hombre era... No. Solamente la pareja que vive hacia adentro de esa situación, esa relación, sabe cuán violento es. Y aquí sabemos que militares y policías, por tradición, son hombres fuertes y violentos. Escuche cómo hablan algunos hijos de militares. Ese hombre llegaba, no se podía hacer nada. Mi papá le tenía miedo a todo el mundo ahí. ¿Ves? Entonces, ese es un punto. Policías militares son hombres dominicanos atravesados por un machismo igualmente, que los compele, que les dice, que les ha dictado un patrón de conducta. La violencia se aprende, vivimos en una sociedad violenta, repetimos patrones. ¿Ves? Es un círculo vicioso. Otro tema, los militares que se suicidan, importante.
esto tiene que ser un llamado tanto para la Policía Nacional como para los miembros y los jefes de la Armada, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestros miembros? Se están suicidando 5 en un mes. Entonces, eso implica que hay situaciones de salud mental grave hacia lo interno de instituciones que tienen un trabajo importante en la sociedad. Perdón, ¿sí? ¿Qué tú interpretas de eso, de estos suicidios militares? Que hay una situación importante que hay que atender de salud mental a lo interno de las situaciones, de las instituciones que tienen que ver con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si hay un estudio que dice que más del 20% de los dominicanos padecen de ansiedad y depresión, policías y militares forman parte de esa población. Pero ¿qué pasa? Policías y militares tienen un trabajo muy importante, muy delicado. ¿Ves? Estresante. Son personas que tienen conductas de riesgo, porque son personas que a la vez viven su entorno laboral, pueden ser traumáticas. Policías que a la calle, salen diario a la calle a enfrentarse con posibles delincuentes. Militares que tienen mucho estrés, muchas situaciones de estrés. Pero son los mismos militares que ganan poco dinero, que tienen problemas en su casa, que no saben cómo van a pagar, ese sueldo no me da. Tengo un jefe que me irrespeta porque hacia lo interno de la policía y de las Fuerzas Armadas hay mucho irrespeto a los que tienen un grado menor. Entonces, cuando hay un problema de base de depresión, como se hablaba en esta mesa antes de venir al aire, cuando hay un problema de base de depresión, entonces, señores, hay más problemas, porque la depresión, el pensamiento constante de un depresivo es ¿cómo me voy a matar? Es un pensamiento constante. Y cuando un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas tiene un problema de depresión y tiene un alma, ¿qué pasa ahí? O tiene un problema de ansiedad, con esos pensamientos recurrentes. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, y entonces, y si yo atraco, no, porque si yo hago esto, y si son seres humanos y nada humano les es ajeno. Entonces, importante. El otro día, porque hace mucho que tengo esta inquietud, yo tuve como paciente, coincidencialmente, a alguien que había sido militar. Y yo le pregunté, ¿y cuando un militar tiene problemas de salud mental, qué pasa? Bueno, doctora, uno va ahí al hospital que está en la Independencia frente a la Cancillería, pero imagínese. Entonces, elementos, la cultura, ¿cómo es que usted, un policía, un militar, va a ir a veces un psiquiatra, un psicólogo? Si ya para lo que somos civiles hay tantos estigmas y prejuicios. Entonces la carga es doble para un militar o un policía. Pero ese militar o policía no tiene los 4,000 pesos que cuesta una buena consulta de terapia. No lo tiene, no lo puede pagar. Pero si va a un hospital público, le ponen la consulta para cuando sea, septiembre, octubre, porque la haya matado ya. Claro, porque están llenas. La demanda en los hospitales, señores, está llena, y eso hace que las consultas sean alargadas. A veces tú tienes que ver un paciente semanal con pensamiento suicida, con depresión severa, con depresión mayor, tú tienes que verlo mínimamente, a veces semanal y después cada 15 días, después mensual. Pero en los hospitales públicos no hay esa posibilidad. Entonces, en 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos, preocupado por los suicidios dentro de los militares estadounidenses, comenzó a buscar estrategias. ¿Qué podemos hacer? A mí me asusta este silencio trujillesco de que no me debo a nadie, no explico, porque los jefes militares, ni Policía Nacional, ni de Fuerzas Armadas dicen qué están haciendo para proteger la salud mental de sus miembros. ¿Qué estrategia hay para eso? Porque policías y militares, hombres y mujeres, son seres humanos que tienen las mismas situaciones que tenemos todas y todos. Situaciones con los hijos, situaciones con la pareja, situaciones económicas, situaciones de un jefe que abusa de su poder
y ustedes saben que aquí se abusa mucho del poder en las áreas militares. Entonces, hay todo un caldo de cultivo para que este patrón se siga repitiendo de homicidio, suicidio y de suicidio. Porque tú me dirás, uno de los que se suicidó fue jefe de recursos humanos de DGCET, que se suicidó en su jipeta. Oh, Dios mío. Sí, entonces tú dices, ok, jefe de recursos humanos de DGCET, eso me habla, yo no lo he evaluado, no sé, conozco su familia, pero probablemente haya habido una situación de depresión mayor. Entonces, ¿qué están haciendo en las Fuerzas Armadas? ¿Qué se está haciendo en la Policía Nacional? Donde no medie el estigma ni el prejuicio, y esos militares puedan acudir a consulta de salud mental, o que busquen un fondo especial y lo manden a terapeutas específicos, ¿sabes qué? Que ellos se sientan en la seguridad de poder hablar sin que lo juzguen, porque usted es un coronel militar, porque tú te imaginas que tú te le sientes a una cadete psicóloga, usted es un coronel o un general diciendo lo que le pasa. No, güey, no hay manera. No hay manera, entonces no hay manera. Y ellos mismos, por su estructura de pensamiento, yo soy un general, yo soy un coronel. Y la filosofía que... ¿Me entiendes? Entonces, las Fuerzas Armadas, la policía, deberían buscar una manera de buscarle atención real a la salud mental de los miembros de su organismo. Estar en el protocolo, estar en la cotidiana, estar en la programación, sometidos a un estrés constantemente, tener que así como se hace en temas de salud, cada 3-6 meses. Sí. Que por cierto, producción, deberíamos traer a Muquien Sanben, las personas que están trabajando en la reforma, sobre todo en la parte de la educación de la reforma policial, a ver si esos elementos pudieran estar incluidos ahí. Sí, y Tania, en ese mismo marco, ya has descrito, por ejemplo, muchas conductas que tienen una vinculación con el machismo y que se traducen en muchos feminicidios. Sin embargo, quiero irme a otra parte también contigo. ¿Qué hace a ese ser humano, por ejemplo, además de que entienda que es control, que es mío eso, la otra parte, la de él? ¿Qué hace sentir eso de yo me voy de aquí? O sea, ¿cómo es que un ser humano lleva a su cerebro o llega a su cerebro, se instala en sin ese otro ser? Yo me voy de aquí porque entre el 60-80% de los casos de feminicidas se suicidan. Significa, eso me da un mensaje. ¿Qué significa? ¿Por qué no quieren ya estar después que subyugó, eliminó a aquella persona? Mira, tiene mucho que ver con su estructura de pensamiento, ¿sí? Un feminicida, o hay varias causas para que un hombre sea un agresor feminicida. Entre ellas está que son proclives a la dependencia emocional. El dependiente emocional dice, si esa persona me deja, me muero. Es la persona que hace todo para que tú no te vayas. ¿Sabes? Yo dependo, mi vida depende de que tú estés conmigo. Eso hace un dependiente emocional. Entonces un hombre agresor entiende que sin esa persona no tiene vida, porque además tiene lo que se llaman distorsiones cognitivas, tienen sesgos de pensamiento. Si ella no está conmigo, yo no sirvo. Si yo estoy solo, si ella me deja, me voy a morir, me voy a volver loco. Tiene también que ver su baja autoestima, su autopercepción, ¿sabes? Hay un elemento también que a veces media y son disfunciones sexuales. Hay hombres que son de base agresivos, son de base inseguros, son de base dependientes y por demás, a veces tienen una enfermedad que disminuye su libido o simplemente tienen una disfunción sexual como en la erección o tienen cualquier situación. Entonces, el que tú me dejes significa que entonces tú eres la única que yo tenía. Tú eres la única cosa que en mi vida yo tengo. Y si tú pero de una manera enferma, obsesiva. Se ve un obsesivo. Entonces, hay una serie de distorsiones cognitivas, de vivencias, quizás de abandono. Cada
cada feminicida tiene una historia que contar, porque ahí está el otro lado de la moneda. Y aquí traigo a colación, cuando estábamos, una vez nosotros como equipo fuimos donde el presidente Luis Abinader, Sí. nos tocó un almuerzo, y yo le pregunté, presidente, ¿qué vamos a hacer con los hombres agresores? Porque aquí hay muchos proyectos y hay muchos dinero, ¿verdad? Presupuesto para las mujeres víctimas de violencia. Pero ¿y con la intervención de los hombres, qué vamos a hacer? Porque bueno, aquí hay 2 o 3 casas de intervención a hombres, de acogida para mujeres, pero para intervención conductuales para hombres. A mí me tocó hacer una tesis de maestría y fue sobre las familias de los hombres agresores. Y de 8, 6 tenían situaciones graves de violencia en su casa. Entonces también nos habla de una sociedad que pare violencia. Sí, la reproduce. Pare violencia en todos los órdenes y sentidos. Entonces, en un feminicida confluyen historia familiar, autoestima, dependencia emocional, cómo yo me veo y hasta disfunciones sexuales. Vamos a un corte para continuar esta interesante conversación con Itania María, la psicóloga. Una apuesta por la radio plural, crítica, abierta y sin ruido.